Ay, don José Luis, no se me vaya a caer que ya. Pues yo también no quisiera, pero pues mi papá venía de gente humilde. Pero entonces conoce a la hija del hacendado, ¿no? Es que ¿sabe qué, don José Luis? Esa historia de sus papás está de telenovela, ¿no? Ensíllenme mi caballo y denme mi pistola Ay, santa. y la botella en la mano. Ay. Se acabó el coleadero a causa de eso. Me trajo unos tenis negros, no se me olvida. Le sudaron los pies. Sí, no, pues si me sudaran hasta las orejas, oiga, todo el día con los tenis y sin calcetines. Sí. Pues nos tocó andar de calzón de manta. Se lo acababa usted de tomar y comenzar aquí le toma y vámonos. Cuando murió, no tenía ni para el cajón. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Alma Coronel. Hoy me encuentro visitando Agua Blanca del municipio de Tabasco, Zacatecas. Y es que ¿saben qué? Nos encontramos en este hermoso lugar porque como ustedes pueden ver, vean nada más qué bonito paisaje tenemos por aquí. Pero bueno, es que hoy vengo a visitar a don José Luis Ramos, que bueno, tiene muchísimas cosas que platicarnos y yo les quiero invitar para que nos acompañen en este video. Y bueno, aquí saludamos a don José Luis. ¿Cómo está? Señorita, muy buenos días. Pues, ¿qué le puedo decir? Écheme un vistazo y ya usted se da cuenta cómo estoy. Bien. Porque si Bien le digo fresco. que bien, a lo mejor le miento. Si le digo que mal, también. Gracias a Dios, que nos da la dicha de vivir bien, con salud hasta ahorita. Y todavía podemos movernos de un lado hacia otro. ¿Verdad? Pisteamos cuando nos dan, nos divertimos cuando nos llevan. Pero gracias a Dios aquí estamos. Qué bueno que vino a pasearse por aquí con nosotros, Sí. que se acordaron de nosotros, porque por ahí vemos muchas partes que visitan y Agua Blanca, ¿qué? ¿Cuándo van? ¿Cuándo? Tan bonito lugar. Nada más. Es que nos encontramos aquí al pie de este Sabino o Ahuehuete, como ustedes lo conozcan, ¿verdad? Porque me decía don José Luis que está considerado como el árbol Más longevo. más longevo, ¿verdad? Pues sí, del estado de Zacatecas, podemos decirlo así. Zacatecas. Sí, hay quien comenta que son árboles que tienen más de 800 años. Exactamente, nadie sabe. Nadie sabe porque hemos platicado con gentes mayores que vivieron aquí también toda su vida y dicen que, pues cuando ellos estuvieron aquí, que ya tenían uso de razón, ya estaban estos árboles. Es un árbol que, bueno, pues lo utilizan para algunos muebles que digamos, no muy finos, ¿no? Pero es muy buena madera. Madera muy maciza, no es flexible, se quiebra rápido. Donde sí no le falla es debajo del comal, ahí sí le pega para tortear. Es buena, ¿eh? Sí, Salen muchas tortillas. a mí me tocó, se puede decir una dicha, porque todavía estoy vivo, de ver esta huerta llena de agua, cuando todavía no existía la presa del Chique. Sacaba muchísima agua este río. Pero no, gracias a Dios, a nosotros esta agua para nosotros es una bendición. Sí, claro. Hay muchas comunidades que cómo desearían tener este Aunque chorro sea de agua. poquita, ¿eh? Sí. Bueno, y es que hablando de la presa del Chique, tenemos un video que fuimos a grabar allá donde había una hacienda, ¿verdad? La hacienda del Chique. Sí. Ahí está, pues, lo que queda Lo que queda. de sí, la exacto. hacienda del Chique. Ahí está, una hacienda muy bonita que a mí me tocó ir, no sé, tenía 5 o 6 años. Me tocó ir a tomarme un refresco allá porque yo andaba siempre pegado con unos tíos, hermanos de mi mamá. Sí, Íbamos a quemar nopal para el ganado, sí. donde ahora es el vaso de la presa del Chique. De ahí nos pasamos a la hacienda del Chique a tomar una soda, me acuerdo. Nosotros nos creamos aquí, esto viene siendo la hacienda de Agua Blanca, Hacienda de que Agua Blanca. era estancia del Chique. Sí, porque de pronto nos podemos, como que era la estancia, o sea, y me dice usted que era una parte de la hacienda. Sí, eran fincas que tenían los hacendados porque los terrenos de los hacendados eran extensos, eran grandísimos. Y cosechaban, sembraban
en partes muy retiradas de lo que era en realidad la hacienda Sí. y fincaban algo semejante a la hacienda y ahí guardaban sus cosechas para a lo pronto recoger bien la pastura, recoger maíz. En esas mismas estancias tenían ganado, pero la mera hacienda era la del Chique, que tenía colindancia con la de Tayagua. Sus terrenos, nada más que colindaban, y Tayagua se iba hacia el norte del estado y el Chique, sus terrenos estaban para acá. Cerquita estábamos rodeados de haciendas, no sé, ¿Sí? agarrarían en oferta el terreno o no sé, pero teníamos... O vieron mucha agua para acá los hacendados Yo y dijeron, pienso ¿saben que, qué? Pues yo ellos pienso es lo que eso fue. perseguían, ¿no? Eran unas personas, yo digo, no eran malos, para mí no fueron malos, ni para la gente de aquí. Obvio que tenían que, pues eran los patrones, tenían que, la gente que trabajaba con ellos tenía que cargarla como ahorita en la actualidad. Vamos para que nos muestre, don José Luis, ese acueducto del que nos comentaba que se Sí, hizo. aquí les comentaba yo los trabajos de los hacendados, que era gente pues muy inteligente, que veían por tener todo, más o menos, me refiero a que pues en aquel tiempo no era como ahorita, que hay tantos ingenieros y la tecnología ya muy avanzada. Y ellos, ¿cómo le hacían para las obras? Sí. ¿Quién sabe? De donde les vamos a mostrar que ellos, ahorita hablábamos de una presa repartidora que la llamaron la presa de las azules, donde Gracias. ellos la hicieron para traer el agua y regar aquí esta huerta. Cuidado con esto porque volvemos ya a la tecnología. Esta agua ya viene entubada desde allá, pero ahora ya viene entubada. Sí, ya las cosas cambiaron y pues tenían muchos problemas con lo del canal. Se aterraba mucho y pues no, ahora ya viene entubada. Sin Ya problema. el trabajo que hacía esto, ahí va ya ahora en el tubo. Porque antes aquí donde estamos parados es donde corría el agua. Sí, aquí corría el agua. Ahora ya no. Y vea, son obras que, pues quién sabe si aquí pudiéramos ver. Ay, don José Luis, no se me vaya a caer que ya. Pues yo también no quisiera, pero pues la necesidad es grande, la esperanza de un peso. Hasta me animo a entrarme de... Ay, no. Podía ser posible que en esta cantera estuviera la fecha en el tiempo que lo fabricaron. Con razón se Nada estaba más que- asomando aquí usted. Sí, ya no es le- que sí tenía algo grabado, ¿verdad? Sí, tenía algo grabado, nada más que... Sí, pero ya se ha ido borrando, ¿qué? Yo siempre le digo a la gente, si esto hablara, ¿cuántas cosas nos contarían de todo No, lo que ha pasado aquí? no, sí. Aparte del agua, todo lo que pasó aquí, ¿no? Sí, mire, esto, fíjese bien lo que le voy a platicar, este arroyo va a dar ahí al río. Allá atrás tenían el lugar para donde vivían los trabajadores, los peones. En jacalitos de zacate en aquel tiempo, ¿Así? se usaban mucho. Aparte de que no tenían terreno, ni siquiera dónde hacer un ladrillo, dónde hacer un adobe. No. No, pues, Hacían una especie de lienzo en el cuadro, ponían un horcón en cada orilla. Arriba ponían un palo más grueso que le llamaban la madre del jacal. Esa era la madre del jacal, sí. porque era la que sostenía a todos los demás para formar esto. Oh, de ahí dependía todo. Sí. Y luego ya les daban chance de juntar un zacate, que era un zacate especial, que le llamaban escobas, el zacate, porque también servía para hacer las escobas. Escobas para que Para las barrer. mujeres barrieran.
No había escobas como ahorita. No, eran unas escobas de popote, se le llamaba, Sí. el zacate, y hacían un puño, luego lo amarraban con un trapito, un hilo, y a barrer. Era una obra de arte la que hacían, También, porque sí. llovía y eso no no, se pasaba el agua. no. Aunque fueran puros popotitos, sí. Lo acomodaban bien. Además, metían abajo, sobre las vigas, un palito, lo metían, lo amarraban, luego hacían el tendido de zacate y ponían otro encima. Haga de cuenta estos 2 dedos. Aquí va el zacate. Y se amarraba. Eso sí, que se voló una chispa y córrele, porque... Porque se me prendió la casa. Y lo que cocinaban con leña, ¿verdad? No, Pues, sí. Y le digo, ellos tenían su colonia aparte. Y ahí construían Ya. sus jacalitos, como Sí. nos lo están narrando. Sí, todavía ya se acabaron, ya ni cimientos quedan, nomás queda el lugar que la mentada tijera. Ah, Así le llamaban al lugar ese donde vivían las gentes que trabajaban aquí. Yo nací en otra comunidad del mismo municipio de aquí de Tabasco, se llama Huixcolco. Mi padre de allá era. También mi abuelo, de allá eran ellos. Mi abuelo era un hombre humilde con el oficio de músico. Tocaba violín, pero no más eso. Él tocaba violín y obvio, ¿verdad? Porque pues, se desvelaban, otro día dormía y eran muy, se puede decir, famosos en aquel tiempo, como ahorita los Tigres del Norte. ¡Guau! Sí, aparte de que eran, pues aquí por la región, casi eran los únicos. Le decía, mi papá venía de gente humilde, se enamoró de la que fue mi santa madre, hija, se puede decir, de hacendado. Ándele. Sí. Entonces, de allá, yo me tocó nacer allá en Huixcolco, pero, pues como siempre, ya ve, el marido tiene que ir a donde la mujer diga. Nos venimos aquí. Yo caí, pues casi haga de cuenta que yo nací aquí. Aquí fue donde vine a tener uso de razón. Es que, ¿sabe qué, don José Luis? Esa historia de sus papás está de telenovela, ¿no? Sí. Esas que veíamos estelares de las 9 de la noche, porque ustedes pueden imaginarse, ¿no? En aquellos años, su papá me dice que su abuelo era músico, entonces, pues, hijo de una familia humilde, Sí, trabajadora, se puede pero decir. humilde. Pero entonces conoce a la hija del hacendado, ¿no? Pero yo me imagino cómo su papá se pudo preguntar, híjoles, ¿cómo le voy a hacer, verdad, con la hija del hacendado? Porque pues había una diferencia de clases. Sí, en aquel tiempo era, todavía, pero ya está un poquito más... Ya menos marcado. Sí, Ajá. los problemas eran, obvio, el yerno, pobre. Sí. Los hermanos de mi abuelo también, había uno, gente recia de por sí, gente recia. Era un novenario que teníamos nosotros, y yo ya un poquito añejo, se llamaba El Refugio, y lo digo, se emborrachaba. Le gustaba mucho el vino, y le gustaban las dificultades con la gente, ya tomado. No era matón, no era porque no lo era, pero le gustaban los problemas. Se iba a Tabasco los domingos, por ahí como a las 3 de la tarde regresaba, ya tomado. Ya, ajá. Tenía un caballo oscuro, rayado, que le llamaban la corcholata, porque era bailador el cuaco, y en un tramito así bailaba. Y ya mi tío, con una de madero en la panza y otra en la mano, ensíllenme mi caballo y denme mi pistola Ay, santa. y la botella en la mano. Ay. Y iban a dar con nosotros, en primer lugar. Le daba vuelta al rancho, nomás los perros ladraban, y esos los que no lo conocían, porque los que ya lo conocían ya no le ladraban.
Era el clásico, ¿cómo le digo? Hijo de hacendado, creído. Era de cada 8 días. Cada 8 días. ¿Iba ahí a casa de usted nomás por...? Pues pasaba con el ¿Como fin de para que mi padre se fanfarronear? asomara ¿Sí? y decirle, ¿qué hubo, qué tal? Mi papá fue el primero que comenzó a vender tequila aquí en este rancho. Cerveza. Total que hicieron una coleadera. Los hijos del hacendado de aquí. Mi mamá, Dios lo tenga en el cielo, nos preparó tortas. Ah, Y nos mandaron a vender refrescos, en aquel tiempo jarritos, barrilitos. barrilitos. Ya mi mamá ahí debajo de un mezquite se puso a hacer las tortas y ahí andamos nosotros por el lienzo y los señores coleando. Mi papá vendiendo cerveza. Había un toro negro grande que le llamaban el moño y ese toro nadie lo podía tumbar. Ah, Lo echaban y lo echaban. ni nadie. Entonces, Pancho Rivera seguramente le tenía voluntad a mi papá. Fue y le dijo, mira Rubén, vente para que te montes a mi caballo y vas a colear. Le dijo, no, don Pancho, porque pues era don Pancho. Sí. No, don Pancho, ¿cómo va a creer? Dijo, no, sí, necesito que vayas y nomás vas a correr al toro, el moño, nomás ese. No ningún otro. ¿Y por qué el moño? Dice, nadie lo tira, nadie lo tumba. Pues ya mi papá le gustaba, ¿sí? Ay, Dijo, pues obra de Dios. Cuando mi papá se andaba acomodando, llega mi abuelo y le dice, hey, hijo de la quién sabe cuánto, ¿qué traes? Bájate de ese caballo. Ese caballo es el de Pancho. No, es que mire, me lo prestó para correr el toro. Sí. Que te bajes. Y lo agarra a cuartazos. Ah, qué caray, delante de toda la gente ahí. Delante de toda la gente. Pero, pues está por venirse el toro. Ay, sí, pero ya viene, ya me lo tienen preparado. Y mi papá se fue con el toro. O sea, el toro, mi abuelo detrás de él queriendo pegarle a mi papá. Y no, sí, por suerte lo tumbó el toro. Pero, pues mi abuelo se vino y echándole y maltratándolo. Peleando. Y ya llegó y le dijo Pancho, no, cálmate. Yo le presté el caballo. Yo le dije que fuera a tumbar el toro, porque allá andamos todos, dijo, me incluyo yo. Y no lo habíamos No lo tumbar. podemos tumbar. Pero sucede que había familiares de mi papá allí. Se molestaron. Sí, se arma y se hizo el guateque. Unos que sí, otros que no. Y el corredero de gente y se acabó. Se acabó el coleadero a causa de eso. Y de allí para adelante nació más el hecho de que no quisieran a mi papá. No, pues hubo más rivalidad. Bueno, ya había ahí. Sí, el y luego ya problemita. con eso. Con eso vino a amarrar más, ¿no? Pero nada más mi abuelo y mi tío, porque mis tíos, hermanos de mi mamá, nunca se metieron en problemas. Ellos respetaron. Sí, para mí, ellos fueron lo mejor, porque a mí desde entonces me llamaban la atención los caballos. Y me les pegaba cuando me puse los primeros guaraches Sí. nuevos, que fue cuando ya ellos, de ver que yo me acomedía, mi tío me compró unos guaraches. Porque los anteriores, mi papá, nos íbamos a juntar hules de guaraches viejos, pero ya reventados, que ya tiraba la gente. Ya, Los juntábamos nosotros y los poníamos a remojar. Y mi papá sacaba la correa que servía y de ahí nos hacía uno de 3 puntadas para nosotros. Gracias a Dios, siquiera ya tengo un pantalón, una camisa, sí. que me ha costado mi trabajo comprármelas, pero en aquel tiempo, y no éramos los únicos, había mucha gente que así vivía.
así vivía. O sea que si decimos que ahorita hay tiempos difíciles, siempre ha habido tiempos difíciles. No, siempre. Siempre. Desgraciadamente hay a quien se le ladea el barco, de repente lo podemos llamar así, y hay quien nunca lo enderezó. ¿Sí? Es cierto. Si nunca nos ponemos a pensar en el mañana, no nos vamos a enderezar. ¿Sí? Porque yo digo de mi parte, trabajo hoy, llega la hora de descansar, pero antes de dormirme me encomiendo a Dios y pienso en el mañana. ¿Qué voy a almorzar mañana? ¿Sí? Si yo arrimé un taco antes de acostarme, ya sé que voy a comer. ¿Qué va a tener para almorzar? Para mañana. Y hay que tomar en cuenta que eso los animales lo hacen. Las chicatanas trabajan toda la noche para pelar un árbol, pero todo lo llevan a la casa. Para tener, si nos ponemos a pensar en una abeja de una colmena, también trabajan, meten a la colmena. Para tener ahí. Ya tienen ahí que comer. Es Entonces, cierto. le digo, déjeme decirle que cuando estos muchachos venían de Guadalajara, ya en aquel tiempo comenzamos a ver tenis. Así. Puta, yo a mí dije... Soñaba con uno de esos, ¿verdad? Porque... ¿Cuándo se me va a hacer? Sí. Y le voy a platicar que de 9 años me ofrecieron el primer trabajo, nunca se me olvida. Andaban unos señores echando un alambrado y me tocó ir, me dijeron, vamos, para que sepas lo que... Pues vamos. A los 9 años, ¿eh? Nos fuimos y me tocó una barra y hacer el hoyo. Y yo luego pensé, y si me pagan, voy a comprar mis tenis. Me los echo. Sí. Con lo que gané. Era su motivación, soñar con esos tenis en sus pies. Que, ay, Dios mío, desde entonces no me he vuelto a poner otros. ¿Por qué? No, espéreme. La cosa fue que se llegó el día del pago y le dije a mi papá, tenga, me trae unos tenis, del número así. Me trajo unos tenis negros, no se me olvida. No, hombre, pues llegando y me los embroco. Yo no sabía que los tenis llevaban calcetines también, a mí me valió. Sí, pues sí. Allá ando con mis tenis, pero sí, ya a los 3 días me corrieron. De donde dormíamos, no, ya el riel ya no lo aguanta. ¿Le sudaron los pies? Sí, no, pues si me sudaran hasta las orejas, oiga, todo el día con los tenis y sin calcetines. Y sin calcetines. Y luego pues nos bañábamos allá cada y cuando. Así, ver, ¿quién huele a pies aquí? Sí. Y luego pues era una parte donde dormíamos, éramos 4, 5, 6 de familia. Dormíamos en una parte, en un jacal. Sí, pues ¿qué tiene? En el vil suelo. Y me quitaba yo los tenis, no, hombre. Hasta las cucarachas salían hechas madre por allá. Que después mi madre decía, oye, ¿qué? Se acabaron los alacranes aquí. Pues sí. Me corrieron por fuera con mis tenis. Me los escondió mi mamá. Y créanmelo, que yo duré mucho tiempo pensando, nunca se me irá a quitar el olor de los pies. Y desde entonces, créanmelo, jamás he vuelto a usar tenis. ¿Pero de qué material eran? No, pues sepa la madre, yo creo que eran como de llanta de bicicleta o de... Sepa, no. Pues imagínense, era la novedad en aquellos años, los tenis. Y yo veía a los niños de los que venían de Guadalajara ya con tenis. Se me ocurrió, pero no, jamás. Ya de ahí, le digo, nosotros aquí atrás le dieron el lote a mi mamá. Fincamos. Cuando el 56, 57 comenzaron a hacer la presa del Chique. Mi papá, por suerte, se hizo muy amigo del ingeniero, que era el mero de la obra. Y, pues imagínense todas las toneladas que se gastaban de cemento. Mi papá tuvo la curiosidad de ir juntando todos los sacos
de cemento, como los desocupaban. Sí. Y le dijo se llamaba Rigoberto, el ingeniero, oiga, compadre, porque ya después hicieron compadres, no me regálalos. Sí, cómo no. Llévatelos, pues aquí se van a quemar. Hasta nos ayudas, ¿verdad? Echábamos cargas de costales, de cemento. Sí. Y ándele que hacemos un jacal. Ya los costales nos sirvieron de techo. No, nosotros dormíamos, haga de cuenta, una suite, ya en ese jacal. El problema fue que los aparatos con que nos alumbrábamos eran unos botes de alitro, luego tenían un pescuecito, no sé si... les metían una especie de cordón, yo no sé de qué sería, lana o algo así, pero lo metían, se llenaba de petróleo y ya lo prendían. Esa mecha no se desgastaba, nomás se consumía amanecíamos, siempre dormíamos con la luz prendida. Amanecíamos con la nariz, haga de cuenta que traíamos un horno de esos de tiznadas, se sacudía todo el tizne. Oye, y lo respiraban toda la pues sí. ahí, ¿verdad? Y ándele que en una de esas, pusimos el aparato, hizo aire y se prende un costal. No, hombre, empezó a arder todo y salimos como pudimos. ¡Cúrranle! Porque esto va a quemarse todo. Pues, de modo, salimos con todo y cama y cobija. Pues la cama era un costal, un suadero. Se acabó. A las 2, 3 de la mañana estábamos todos sentados enfrente de donde se estaba quemando, llorando. Sí. Todos mis hermanos y yo, porque se nos acabó la casa. La casa. Se nos acabó la casa. Y pues ya no se volvió a hacer. Entonces dijo mi papá, no, ahora vamos a tratar de hacerlo ya. Mi papá se comenzó a ayudar con la amistad de este hombre. Luego, el 57, fue un año que, cuentan ellos, no llovió. Se comenzó a vender muchísimo ganado de aquí, de todo esto. Un hermano de mi papá comenzó a comprar y a llevar a Aguascalientes por tierra, de aquí hasta allá. Hasta Aguascalientes. Y mi papá iba como vaquero, como arriero. Estando allá, mi papá comenzó a hacer amistad y hubo un señor que le dijo, ¿y luego tú por qué no compras? No, pues no tengo dinero. Pues, ¿Con qué? Si tuviera, pues... Le dijo, no te apures, yo te presto. Le prestó dinero y compró los primeros 10 y ahí va. Al otro 15 y en fin, llegamos a arriar hasta 50 animales. Y de ahí fue donde un poquito se comenzó a enderezar el barco. Sí, entonces sí, ya bendito sea Dios, llenábamos la panza. Comenzamos a vestir ya, porque pues nos tocó andar de calzón de manta. Sí, había unos costales de manta, de harina, harina, el torito se llamaba así. Nos hacían el traje y acá nos quedaba el toro. Acá. La marca. Pero ya las cosas cambiaron, entonces ya empezó a ser diferente. Entonces, todo. Eran de manta de los costales de la harina. Sí. No que fueran a comprar una manta especial para no, hacer su ropa. No. Se acababa la harina y vacía el costal y ahí nos echaban medidas. Órale. Y aquí cortamos, cosemos y como les quedara. A lo mejor está mal lo que le voy a decir, pero es la verdad. Aquí atrás estaba la casa de mi abuelo, el papá de mi mamá, y ellos ordeñaban 50 vacas. Y yo pues ahí andaba. Y había otros 3, 4 compañeros de la misma edad que yo. Y teníamos ganas de un trago de leche, se lo juro. Y mi abuela tenía como unas 5 o 6 mujeres que eran las que se encargaban, unas escurriendo la cuajada, otras moliendo, otras haciendo el queso. Y entrábamos nosotros con un vasito en la mano y llegábamos
y había una señora que se llamaba Ignacia, que era pues la que mandaba todo el... Y mi abuela sentada y decía, ándale Ignacia, ya llegaron los arrimados, así decía. A ver, vengan. Y nos daban en la cuajada, la escurre la primera vez, pero ya cuando le va a sacar lo último, sale un suero ya espeso, crema, ya crema. Y de ese nos daban. No nos daban leche. No. No. Ni tantita. Nos daban suero. Y pues ya lo que habían Sí. Pero, vamos a ver, nos lo tomábamos, obvio. Pero se lo acababa usted de tomar y comenzaba aquí le toma y vámonos, porque si no, por eso el toro sacaba la lengua, le digo, porque sí, hombre, no nos duraba 10 minutos en el estómago el suero. Rápido lo expulsaba. Pero pues que creaban lombrices, que no creaba, muy a fuego se quedaban las tripas. Sí. Eso nos daban, se lo juro. Había muchísimas plagas. Había, nada menos aquí había un señor que venía siendo familiar mío, se llamaba Alejo Varela, que cuentan una anécdota de él, que llegó precisamente con mi abuela, era hermano de mi abuela. Y llegó y pues vente a comer un taco, vente. Sí. Y él con manta, camisa y calzón. Y mientras le calentaban la tortilla, él se rascaba y la cabeza. Pues, ¿qué y que le dijo mi abuela, oye Alejo, pues creo que traes piojos. Dijo, sí, no, pues mira. Le dijo, mira, fíjate bien, después de que comas, te voy a dar una botella de alcohol y te lo echas. Y verás, dijo, no, si en su juicio no los aguanto, pues imagínate borrachos. No, dijo, eso no me lo des, por favor. Mejor así me quedo. Dijo, no, si en su juicio no los aguanto, Guadalupe. Y borrachos, pues peor, Pero me tocó vivir, le vuelvo a repetir, me tocó vivir muchas cosas de aquí, de lo que es esta comunidad, se me quedó grabado, desde luego, también lo del don Pedro, el hacendado, lo de mis abuelos, la historia de mis padres, que fueron ratos difíciles. Sí, mi madre, después de que de estar bien, se casó con mi papá a sufrir, pero nunca renegó ella, ni le dijo, iba a preguntar. Ni le dijo, te voy a dejar, ya me cansé de comer pura tortilla o en pues fin. Después de estar pues acostumbrada a tener lo necesario o más de lo necesario, sí, de estar bien acomodada, ahí ya sufrir. Ella nunca renegó de eso. Qué bonito. Nunca se quejó. Vivimos una vida pues con muchas limitaciones, pero a gusto. Nosotros aquí disfrutábamos muchísimo. Ese arroyo donde estuvimos anteriormente bajaba muchísima agua en aquel tiempo. Allá nos la pasábamos bañándonos en el arenal que le contaba. Fíjese, nos metíamos al arroyo por aquello de abril y mayo. Y luego corríamos, ya cuando medio nos daba frío, corríamos y nos acostábamos en la arena caliente. Y ahí dábamos vuelta como los puercos, se puede decir. Sí. Y imagínense, ya nos dábamos un rato en el sol y de vuelta al agua. Y ahí nos la pasábamos. Aquí nos ocupaban a todos los niños más o menos para cuidar los becerros. Ajá. Ahí los cuidábamos, ahí todo eso. Y ya con eso veníamos en la tarde a encerrar los becerros y el hacendado nos daba un puño de dulces. Había unos dulces negros, barrilitos, colaciones. Ah. Eso era. ¡Y qué felicidad! No, pues sí, sí, ya con eso. Y todo el día nos la pasábamos a raíz, créamelo, nos espinábamos y nomás le tallábamos a la pata y vámonos, seguimos. Decían que teníamos patas de perro. Sí, eran admirables esos jóvenes. Se me quedó muy grabado la historia de mi abuelo porque pues se vieron de repente en tener. Sí.
tener lo que no tenían. Y comenzamos a pistear y música, y ellos salían de aquí a Tabasco a caballo, porque no había otro medio de transporte. Si iba a ser el 12 de diciembre, que aquí se festeja mucho, ellos iban desde el día 9, el día 10, Sí. tenían una casa en Tabasco y se iban. Duraban, se festejaba el día 12 de diciembre, venían hasta como el día 15. Y pues obvio, mi abuelo se rozaba allá con puros gente grande. Y obvio que el dinero no iba a ajustar. Ah, Llegaba y vendía 5 hectáreas de terreno. Y el domingo, ahí va. Se volvía a poner pedo, no le duraba un mes el dinero. Y vendía otras. Y así nos fuimos. Después de tener mucho terreno, no sé, 200 hectáreas que le tocaron. Así se fue, así se fue. naciendo más pequeño, más pequeño. A lo mejor se va a escuchar mal lo que voy a decir, pero es la verdad. Cuando murió, no tenía ni para el cajón. Híjales. Créamelo, por Malas Dios. decisiones, ¿verdad? Anduvo en la vil miseria. Nunca les dio un pedazo de terreno a sus hijos para que sembraran, para que hicieran un rancho. Pero sí los malvendió, ¿verdad? Así fue. Cuando murió mi bisabuelo, que él era el que le había dado el solar a mi mamá, se murió y al año empezaron a reconocer cada quien sus propiedades de lo que él había dejado. Y nos chisparon a nosotros. Órale. No, pero mi mamá les alegaba, pero aquí este solar me lo dio mi papá Juan, él se llamaba Juan Rubio. No le hace. Le tocó a una hermana de mi abuelo que se llamaba Domitila. Nos sacó. Fue cuando mi papá recurrió a San Luis y pidió que le vendieran un pedazo de terreno para vivir. Y no, gracias a Dios, le vendieron una orilla y nos fuimos a hacer rancho allá. Yo fui el único, le vuelvo a repetir, que me les pegué a mis tíos. Desde chavalillo, andar en el nanca de los caballos, andar pues de coliche prácticamente, pero eso me sirvió muchísimo. Aprendí desde entonces, aprendí desde manejar un caballo, desde ensillarlo, cómo tratarlo, todo. Es que los coliches pues son los que andan... Ahí vienes coliche. detrás de alguien. No coliche, coliche. Coliche. De coliche. Sí, andan. Ay, ahí viene ese coliche. ¿Y para qué te trajiste? Yo así andaba, patrón. Llegábamos aquí a esta casa con el maíz, le digo, los arrieros. Ahí descargábamos todo. Se hacían pilas enormes de maíz. Y yo a juntar costales. En la tarde metíamos aquí la caballada. Nunca tuve problemas con mi papá que me dijera, oye, pues tú nomás te la pasas allá, que no. Lo dejaba hacer. Sí, me dejó yo pegado con mis tíos. Leonardo, que digo hermano de mi mamá, él, pues yo puedo decir que me quiso mucho porque me aguantó toda la vida y hasta la fecha nos vemos muy bien. Qué bonita historia, don José Luis. A grandes rasgos nos ha platicado lo que fue la historia de sus papás, que yo les insisto, fue de telenovela, la vida difícil, pero bonita a la vez que llevó desde que fue creciendo. Y bueno, seguiríamos platicándoles más, pero hasta aquí vamos a terminar con este video, pero los vamos a invitar para que no se pierdan el siguiente video porque vamos a conocer ahora sí que lo que fue pues primero estancia y después hacienda, ¿verdad? Y a contarles más de las historias. Don José Luis, gracias. Despedimos este video. Pues no tiene por qué, al contrario, para mí, haga de cuenta que como las señoras que se les muere el marido y no pueden llegar y a los 8 días llega una comadre y le da el pésame y entonces sí llora. Haga de cuenta que yo me desahogué con esta plática. Me gusta mucho contar todo eso porque son vivencias. Sí. Y como todo, buenas, malas, altas y bajas. Pero gracias a Dios, aquí estamos todavía.
Amigos, pues yo les invito para que nos dejen sus comentarios. Saben que los leemos todos. Sigan más de nuestros videos. Soy Alma Coronel. Nos vemos en la próxima. José Luis, a seguirle.